Todo comenzó con un beso. Pero no cualquier beso. Uno a oscuras, en completo silencio, y con la persona equivocada. Vamos, Davin, no es tan grave, insistió Hibu, empujándola suavemente hacia el pasillo central. Esto es una locura, murmuró Joe Davin, aferrando su cuaderno contra el pecho, con los dedos manchados de tinta azul. Estaban en la noche de talentos de segundo año. Los alumnos habían decorado las aulas con luces tenues, cortinas negras, juegos improvisados y actividades misteriosas. Una de ellas, la más popular del festival, se llamaba el juego de la sala negra. 2 personas entraban. Se quedaban a solas durante 3 minutos. Sin luces, sin nombres, sin palabras. Solo podían tocarse. Y al salir, nadie hablaba de lo que pasó. Era un rumor, una tradición. Y, para muchos, una oportunidad de oro. Para Davin, era una pesadilla. Pero también la única chance de hacer algo que había soñado durante más de un año. Desde el primer día de segundo año, Joe Davin solo tenía ojos para Do-jun, capitán del equipo de atletismo, rey del festival de primavera, popular, extrovertido, encantador, pero más que eso, tenía una risa que hacía temblar el piso, y cada vez que la usaba cerca de ella, a Davin se le escapaba una línea torcida en sus dibujos. Él era todo lo que ella no. Y aún así, lo miraba como si pintarlo una y otra vez fuera su forma de estar cerca. Lo había dibujado decenas de veces sin que él lo supiera. De lejos, en secreto, nunca pensó hablarle. Hasta que ese juego apareció. Te juro que será él, dijo Hibu. Está en la fila. El segundo turno después del grupo de arte. Y si no, solo hay un gemelo rubio. Do-jun nunca participa en nada. ¿Y si va? No irá. Eran exactamente las 19:22 cuando Joe Davin entró a la sala negra. La puerta se cerró detrás de ella. Oscuridad, total, asfixiante, infinita. Su respiración era lo único que se oía. Y entonces, un susurro leve, una risa contenida, un paso, otro. Alguien estaba allí. Ella no dijo nada. Sus manos, temblorosas, tocaron una chaqueta de algodón deportivo, igual a la que Do-jun solía usar. Él no hablaba, pero tampoco retrocedía. Se acercó, y entonces, como si fuera guiada por algo más fuerte que ella, lo hizo. Lo besó, lento, tímido, con todo el miedo del mundo, pero también con todo el corazón. Él no se apartó, la besó de vuelta, y en ese instante, el mundo desapareció. Solo quedaban 2 bocas tocándose con torpeza, 2 respiraciones entrecortadas, y una energía tan intensa que Davin creyó que el piso se abría bajo sus pies. Cuando la puerta se abrió, Davin no pudo ni mirar a su alrededor. Salió corriendo. Se escondió tras las lonas del club de teatro. Y ahí, por fin, exhaló. Lo había besado. A Do-jun, o eso creía. Una hora después, lo vio en el escenario, sonriendo como siempre, jugando con su hermano. Porque sí, Do-jun tenía un gemelo. Do-jun, el opuesto total, reservado, de lentes, silencioso, siempre leyendo, siempre en las sombras. Había veces que los confundían, sí, pero Do-jun jamás participaba en actividades del colegio. Nunca. Y esa era la única certeza que le permitía a Davin seguir respirando. Lo que ella no sabía era que esa noche, por primera vez, Do-jun se había entrado al juego. Minutos antes, Hibu se había confundido en la fila. Do-jun había decidido entrar por insistencia del grupo de literatura, solo por una apuesta absurda. Nadie pensó que él diría que sí. Nadie pensó que entraría justo antes que su hermano. Y nadie imaginó que la persona que lo besaría sería Joe Davin. Al salir, Do-jun no dijo nada, pero su corazón latía con una fuerza que no conocía. Se quitó los lentes, caminó directo al baño, y se miró al espejo. Se tocó los labios, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Davin, sin embargo, no durmió esa noche. Volvió a casa caminando lento. Se encerró en su cuarto, encendió su lámpara de escritorio, y comenzó a dibujar. No un retrato, sino la sensación del beso, el tacto, el calor, el temblor. Y mientras lo hacía,
Una duda se formó en su pecho. ¿De verdad fue Do-jun? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no rió como siempre? A la mañana siguiente, todo el colegio hablaba del beso misterioso. Dicen que alguien besó al chico equivocado, murmuraban en los pasillos. ¿Cómo lo saben? Porque uno de los gemelos estuvo dentro sin avisar. Nadie se dio cuenta. Davin tragó saliva. El corazón se le encogió. ¿Y si no fue Do-jun? ¿Y sí? Pero antes de que pudiera seguir pensando, algo más ocurrió. Do-jun se le acercó. «Oye», dijo él, sonriendo con esa seguridad que ella admiraba. «Me contaron que estuviste en la sala negra». Ella se quedó helada. «¿Qué? ¿Fue contigo?» Silencio. Él no parecía saber. No fingía. Eso solo podía significar una cosa. No había sido él. Pero en vez de confesar, Davin mintió. «No, no fui yo». «Oh, qué lástima». Y se fue, con una risa despreocupada. Como si nada. Minutos después, Do-jun la vio pasar en la biblioteca. Iba cabizbaja, con las manos manchadas de tinta. Él no le habló, no se atrevió, pero en su cuaderno escribió una sola frase. Hay silencios que duelen más que cualquier rechazo. Y mientras Davin intentaba convencerse de que había sido solo un error, Do-jun no podía dejar de pensar en ese beso, en la forma en que lo tocó, en cómo temblaban sus labios, en el momento exacto en que él supo que se estaba enamorando de ella, sin saber que no era para él, y que ella solo tenía ojos para su hermano. Davin no volvió a mencionar el beso. Tampoco lo dibujó más. Solo guardó esa noche en una caja imaginaria dentro de su pecho, cerrada con llave, y con un nombre equivocado escrito afuera. Do-jun. Desde aquel día, cada vez que pasaba cerca, ella lo miraba diferente, más atenta, más nerviosa, más ilusionada. Y fue solo cuestión de días para que esa ilusión encontrara un reflejo. ¿Te gustaría ir por un jugo?, preguntó Do-jun un miércoles después de clase. Ella parpadeó. ¿Conmigo? Él rió. ¿Ves a alguien más? Comenzaron a verse en los recreos. Primero fue casual. Conversaciones breves. Pequeños momentos. Sonrisas compartidas. Después, vinieron los paseos por el patio. Las fotos frente al mural del club de arte. Los mensajes cada noche. Y en solo 2 semanas, ya todos hablaban de ellos. ¿Desde cuándo están juntos? No son novios. Solo se gustan. ¿Ella? ¿Con Do-jun? Davin no sabía cómo responder. Porque sí, él le gustaba. O eso creía. Pero cada vez que lo miraba a los ojos, había una punzada extraña. Algo que no entendía. Como si la conexión que había sentido durante aquel beso no estuviera ahí. ¿Estás distraída?, le preguntó Do-jun una tarde, mientras caminaban por el pasillo. No, solo estoy cansada. Dibujas demasiado, bromeó él. Deberías venir a correr conmigo algún día. No soy buena corriendo. Podrías verme desde las gradas. Ella sonrió, sin fuerza, y en su mente una imagen apareció. Una mano que temblaba mientras tocaba su mejilla. Una respiración nerviosa. Un beso que hablaba más que 1000 palabras. Un beso que no fue de él. Mientras tanto, Do-jun desapareció. No literalmente, pero dejó de sentarse en su lugar habitual en la biblioteca. Ya no iba al club de lectura. Ya no se cruzaban por los pasillos. Era como si se hubiera vuelto invisible. Y eso dolía más de lo que Davin estaba dispuesta a aceptar. Hasta que un día, sin aviso, lo encontró en la sala de arte. Estaba allí solo, mirando un cuadro que ella había dejado a medio terminar. ¿Desde cuándo vienes aquí?, preguntó, sorprendida. Desde hoy, respondió sin girarse. Quería entender algo. ¿El qué? Él se volvió lentamente, y por primera vez en semanas, la miró directamente a los ojos. ¿Por qué finges que no sabes la verdad? El corazón de Davin se detuvo. ¿De qué hablas? Del beso. Silencio. Yo estaba ahí, Davin. Ella tragó saliva. Yo no lo sabía. ¿Y ahora? No lo entiendo. Yo sí. ¿Qué? Que te enamoraste de mi hermano, pero besaste a alguien más. Y fue ese alguien más quien se enamoró de ti. Davin no respondió. Porque era cierto. Porque desde aquella noche, su mente había jugado con la duda. Porque el beso de la sala negra no coincidía con el chico que ahora tenía delante.
Y aún así, no sabía qué hacer con esa verdad. Do-Jun salió de la sala sin decir nada más. Y esa fue la última vez que lo vio por semanas. En ese tiempo, la relación con Do-Jun creció de forma extraña. No eran novios, pero todos asumían que sí. Ella caminaba junto a él. Recibía mensajes, sonrisas, atenciones. Pero cada gesto de él le parecía demasiado exacto, demasiado claro, demasiado lejos del temblor que había sentido en aquel beso. Y más aún, no podía dejar de pensar en cómo no se reía igual. No era la misma risa, ni el mismo silencio, ni la misma respiración. Entonces, ¿quién fue? Ella ya lo sabía, pero no se atrevía a confirmarlo. Un día, durante una competencia escolar, Do-Jun le dio una flor frente a todos. «Porque eres diferente», le dijo. Ella sonrió, agradeció, y por dentro se rompió un poco más. Esa noche, en su cuarto, Davin hizo algo que no había hecho desde la sala negra. Volvió a pintar, no un retrato, sino un momento, dos figuras en penumbra, un beso en medio de la oscuridad, y debajo una sola palabra escrita a mano. Mentira, porque sí, ella estaba mintiendo. A él, a sí misma, y al recuerdo que no podía borrar. No del todo. En la semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Do-Jun se mostraba más inquieto, más frío, más distante. Y entonces llegó el día en que todo explotó. Un viernes, durante el almuerzo, alguien los vio discutir en la entrada del gimnasio. Do-Jun y Do-Jun gritaban, no se golpearon. Pero fue la primera vez que los gemelos se enfrentaron frente a todos. «Tú sabías que era ella», gritó Do-Jun. «Yo no lo planeé». «Entonces, ¿por qué te callaste?» «Porque por una vez en mi vida, alguien me eligió sin saberlo». Silencio. Davin los escuchaba desde detrás de una columna. Temblaba, y en ese momento entendió todo. Horas después, Do-Jun la encontró en el jardín. «¿Podemos hablar?» Ella no contestó. Él se sentó frente a ella. «No quiero que te enteres por otros». Silencio. El beso no fue mío. Ella cerró los ojos. Fue de Do-Jun. Ese día, en la sala negra. Él estaba ahí antes que yo. Yo no fui. ¿Tú lo sabías? Ella asintió. Apenas. Él rió sin ganas. Te engañaron. Y yo fui tan estúpido que ni siquiera lo noté. No me engañaron. Él la miró. No, me mentí sola, porque quise creer que eras tú. Do-Jun se levantó. Lo siento. Y se fue. Y esta vez no volvió. Esa noche, Davin no lloró. Solo volvió a mirar el cuadro que había pintado. El beso en la oscuridad. Y por primera vez se atrevió a ponerle rostro. Y el rostro era el de Do-Jun. El lunes amaneció con una lluvia silenciosa. No era tormenta. No era fuerte. Solo esas gotas finas que caen como si el cielo estuviera llorando sin querer que nadie lo note. Davin se sentía igual. Después de que Do-Jun le dijo la verdad, no volvió a escribir, ni a dibujar, ni a hablar con nadie. Solo caminaba por los pasillos como un fantasma con los labios sellados. El beso que creyó real había sido una ilusión, un error, un juego oscuro que se volvió imposible de apagar. ¿Estás bien?, le preguntó Ji-woo en la biblioteca. «Estoy cansada», susurró Davin, sin levantar la vista de su cuaderno en blanco. «¿Terminaste con Do-Jun?» «Nunca empezamos de verdad». Ji-woo bajó la mirada. No insistió. Sabía que no era el momento. Lo que Davin no esperaba era que Do-Jun apareciera frente a su pupitre esa misma tarde. Todos lo miraron. Nunca se acercaba a nadie. Nunca alzaba la voz. Pero ahí estaba. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Ella dudó. Luego se levantó. Y lo siguió. Se detuvieron junto al invernadero, donde nadie iba a esa hora. Do-Jun no la miró directamente. «¿Te lo dijo?» «Sí», respondió Davin. «Me dijo que fuiste tú». Silencio. «Y también me dijo que sabías desde el principio». «Lo supe al día siguiente», dijo él, con la voz más quebrada de lo que esperaba. «Quise decírtelo. Muchas veces. Pero no sabía cómo. Tenía miedo». «¿De qué?» «De que dejaras de mirarme como en ese beso». Ella lo miró, por fin. «¿Y cómo te miré?» Do-Jun tragó saliva. «Como si yo importara».
Davin sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué no dijiste la verdad? Porque fue la única vez que sentí que alguien me tocaba el alma. Pero no era para ti. Lo sé. Y aún así, nunca te has reído con nadie como lo hiciste en ese beso. Ella retrocedió un paso. ¿Estás diciendo que me enamoré sin saber? Estoy diciendo que no fingiste. Que tu corazón habló antes que tu mente. ¿Y el tuyo? El mío se quedó ahí, esperando que esa noche volviera, sabiendo que no lo haría. David no sabía si llorar, gritar o abrazarlo, porque algo dentro de ella quería correr. Pero otra parte solo quería quedarse. Fuiste un cobarde. Sí, pero ahora estoy aquí. Porque si me odias, al menos quiero merecerlo con la cara al frente. Ella bajó la mirada. No te odio. Entonces, no sé lo que siento. Do-Hun respiró hondo. Te daré espacio. Y si no vuelvo, entonces viviré sabiendo que, por un instante, me besaste sin saber quién era. Y que eso fue más real que todo lo que vino después. Esa noche, Davin volvió a pintar. No con rabia, con memoria. Pintó una silueta, en sombras, un perfil que no se definía. Y debajo, una sola frase. Te reconocí en la oscuridad solo después de perderte. Los días siguientes pasaron lentos. Do-Jun ya no aparecía. Do-Hun no insistía. Y Davin solo se preparaba para la exposición de arte escolar. Su nombre estaba en la lista desde antes de que todo sucediera. Era el proyecto final. Su obra quedaría exhibida durante una semana en el hall principal del colegio. Todos la verían. Profesores, alumnos, padres. Era la oportunidad de mostrar quién era. Y esa vez, decidió no esconder nada. El viernes, colgó su obra sin dar explicaciones. La cubrió con una tela blanca. Pegó una pequeña nota debajo. Y se alejó, sin saber quién se detendría frente a ella. Sin saber si la aparecería. Solo con la certeza de que, por fin, iba a decir la verdad. A su manera, sin nombres, sin gritos, solo con colores. Mientras tanto, Do-Hun dudaba. Tenía la dirección del lugar. Sabía el horario. Incluso llevaba el uniforme limpio. Pero tenía miedo. Miedo de volver a verla. Miedo de haber arruinado todo. Miedo de no ser el gemelo que ella escogería con los ojos abiertos. Hasta que encontró algo en su casillero. Un sobre, con su nombre, y dentro una tarjeta con tinta azul. Solo decía, la persona que me besó primero también fue la que más me vio. El corazón de Do-Hun se aceleró. Y entonces corrió. La exposición ya había comenzado. Los alumnos caminaban entre caballetes, luces tenues y cuadros colgados en columnas. Joe Davin estaba de pie, al fondo del pasillo, al lado de su obra, aún cubierta. Cuando lo vio entrar, supo que la había entendido. No habló, solo asintió. Él se acercó, parado frente al cuadro aún cubierto. Davin se colocó a su lado, y lentamente levantó la tela blanca. Detrás, un retrato, no perfecto, no idealizado, solo real, un chico de lentes, con ojos cerrados, llorando, pero sonriendo, en medio de un fondo abstracto lleno de manchas de color. Y bajo el cuadro, escrito a mano, gracias por besarme primero, gracias por verme siempre. Do-Hun no dijo nada, solo se volvió hacia ella, y por primera vez, en medio de luces cálidas y murmullo de fondo, la besó. No hubo confusión, no hubo sombras, solo claridad, solo verdad, y un primer beso que, aunque era el segundo, fue el verdadero. Después del beso y la exposición, no dijeron nada, ni Do-Hun, ni Davin, porque a veces, cuando el alma ha hablado tanto en silencio, ya no hacen falta palabras. Y aún así, cuando el momento terminó, cada uno dio un paso atrás. No fue rechazo, fue respeto, el reconocimiento de que habían llegado al mismo lugar, pero por caminos distintos. Durante los días siguientes, la exposición seguía en pie. El retrato de Do-Hun fue uno de los más observados. Todos preguntaban quién era. Algunos murmuraban con risas incómodas. Otros admiraban los colores sin entender la historia. Solo ellos sabían la verdad. ¿Quién es el chico?, le preguntó una profesora a Davin. Alguien que me vio cuando yo no quería ser vista, respondió sin pestañear. La profesora asintió, conmovida.
y siguió su camino. Do-jun no apareció. No llamó. No escribió. No interrumpió. Solo desapareció. Y por primera vez, eso no dolió. Porque había cosas que no debían ser forzadas. Y él había sido una ilusión que se desvaneció con la luz. Un miércoles por la tarde, Davin encontró un sobre en su mesa del club de arte. No era de Do-jun. Era de Do-jun. Dentro había una hoja escrita a mano. Lo siento por no haber sido yo. Y también por no haberlo sabido. No fui el chico que te besó, ni el que te miró como merecías. Pero fui el que te admiró en silencio después de entender que te perdí. Te deseo felicidad, aunque no sea conmigo. Do-jun. Davin cerró los ojos, y por primera vez no sintió rencor. Solo gratitud, porque él también merecía paz. El jueves, Do-jun no fue al colegio. Ni el viernes. Al principio pensó que estaba enfermo, pero al tercer día supo que algo no estaba bien. Lo buscó en el pasillo, en la biblioteca, en el aula de música. Nada, hasta que encontró a un compañero de su clase. Se fue, dijo. Dicen que cambió de colegio, que fue decisión de los padres. Davin sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cuándo? Hoy. Esta mañana. Salió corriendo. No tenía dirección. No sabía qué estación. Solo tenía un nombre, un rostro, y el peso de todas las palabras que no le dijo a tiempo. Corrió hasta la estación central. Miró cada andén, cada fila. Nada. Cuando ya estaba a punto de rendirse, lo vio. Do-jun, de pie, con la mochila colgando de un hombro, auriculares puestos, y la mirada perdida entre la gente. Se acercó sin aliento. Él la vio recién cuando estuvo frente a él. ¿Qué haces aquí? No me dijiste que te ibas. No pensé que importara. ¿Y crees que después de todo, yo podría dejarte ir sin despedirme? Él no respondió. Ella tragó saliva. Me costó entender que el beso fue real, porque siempre creí que el amor tenía que empezar con los ojos. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hay cosas que solo se sienten, cuando nadie está mirando. Silencio. No me besaste para engañarme, dijo ella. Me besaste con miedo. Y yo te devolví ese miedo con silencio. No te culpo. Yo sí. ¿Y qué pasa si ya es tarde? Entonces, al menos, dime que me miraste ese día como yo te miré. Do-jun la observó, sin moverse, sin parpadear. Te miré como si fueras el único color en medio de toda mi oscuridad. El altavoz anunció el tren. Ambos lo escucharon. Ella bajó la mirada. Él tomó su mochila. Dio un paso, luego otro. Pero antes de cruzar la barrera, se detuvo. ¿Por qué dibujaste mi rostro llorando? Ella levantó los ojos. Porque no quería que te fueras creyendo que eras invisible. Él cerró los ojos. Y entonces, sin pensarlo, regresó. No subió al tren. Solo se acercó a ella. Y con la estación llena de gente, la abrazó, fuerte, con los colores que nunca se atrevió a mostrar, con la certeza que, por fin, lo sostenía. ¿Me quedo? ¿En serio? Sí. ¿Y tus padres? Ellos no me vieron. Tú sí. Esa noche, Davin volvió a pintar. Y por primera vez, no usó sombras. Usó tonos cálidos. Luz. Pinceladas abiertas. Era un retrato de dos personas en un banco. No se tocaban. No se miraban. Pero entre ellos flotaban colores. Y en la esquina inferior, escribió. No eras el equivocado. Solo el que llegó antes de que yo estuviera lista. Era el último día del trimestre. Los pasillos estaban llenos de voces, mochilas pesadas y proyectos atrasados. Pero yo, Davin, no escuchaba nada de eso. Caminaba con un solo pensamiento en mente. Su cuadro, ese que colgó con una frase, ese que rompió un silencio de semanas, ese que mostró un rostro y una emoción que nunca se había atrevido a decir en voz alta. El retrato de Do-jun, llorando, sonriendo, la única vez que lo dibujó con el corazón completamente abierto. La exposición había sido desmontada. Cada alumno debía recoger su obra final. Los cuadros que no fueran reclamados se guardarían en el almacén del colegio. Pero ese cuadro, el de Davin, ya no estaba allí. Ella miró el espacio vacío en la pared, el gancho colgando, el nombre mal escrito en la etiqueta, Yo, Davin, proyecto especial.
Frunció el ceño. Preguntó a los organizadores. Nadie sabía nada. ¿Tal vez lo retiraste tú misma? Preguntó una alumna de último año. No, respondió ella. Y por dentro, una pequeña alarma encendió. Corrió hasta el aula del club de arte. Tampoco estaba allí. Fue al taller de pintura. Nada. Y justo cuando estaba por rendirse, escuchó a dos alumnos hablar en el pasillo. Y lo colgaron en la azotea. ¿Qué? ¿Cuál? El de la chica rara. El de los colores y el chico llorando. ¿Por qué? Dicen que es una especie de confesión final. El corazón de Davin se detuvo. Y entonces corrió. Subió las escaleras como si el tiempo no existiera. El sol comenzaba a caer, y el cielo estaba pintado en tonos rosados y naranjas. La azotea estaba vacía. Solo ella, y el cuadro, colgado en la pared de ladrillos, frente al cielo. Y junto a él, Do-Jun. Él no la había visto llegar. Estaba de espaldas, con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en su propio rostro pintado. Cuando la sintió, no se giró de inmediato. Solo habló. Lo colgué aquí porque me parecía injusto que solo lo vieran en un pasillo. ¿Y aquí? Aquí lo ve el cielo. ¿Y tú? Ella se acercó. Se paró a su lado. Y miraron el cuadro juntos. El silencio era cómodo, como una canción sin letra, hasta que ella rompió la calma. Ese día, cuando te besé, creí que me estaba atreviendo. Lo hiciste, pero me equivoqué de persona. No lo creo. No, creo que elegiste con el alma. Y después, tu cabeza intentó corregirlo. Ella sonrió, sin dejar de mirar el cuadro. Te vi llorar cuando no estabas allí, porque lloré sin que nadie me mirara durante años. Y ahora estás aquí, porque alguien me miró. El sol estaba por caer del todo. Y entonces, Do-Jun sacó algo de su bolsillo. Un papel doblado. Lo abrió. Se lo dio. Era un dibujo. Una silueta femenina, sentada en un rincón. El cabello atado. Los lentes en la punta de la nariz. Manchas de tinta en las manos. Era ella. ¿Cuándo lo hiciste? Después del beso. Esa misma noche. No sabía si volvería a verte. Entonces, te dibujé para no olvidarte. Ella tocó el papel con cuidado. ¿Puedo quedármelo? Es tuyo. Desde siempre. Y entonces, sin más palabras, la besó. No como la primera vez. No con miedo. No en la oscuridad. Sino con la luz del atardecer iluminando sus rostros. Con las manos entrelazadas. Y con todos los colores del mundo explotando entre ellos. Abajo, en el patio, alguien los vio. Están en la azotea otra vez. ¿Son ellos? Sí. Mira, las cámaras de los celulares se alzaron. Las risas, los gritos. Pero ellos no escuchaban nada. Solo ese latido compartido que decía, esta vez sí te veo. Días después, el cuadro fue retirado por el colegio. Se volvió parte de la colección permanente del club de arte. No llevaba título. Solo una placa con una frase. La persona que me besó primero también fue la que más me vio. Y así, Jo Davin, la chica tímida que manchaba sus dedos con tinta para no manchar su alma, terminó su año con el corazón lleno. Ya no le temía al amor, ni a los errores, porque entendió que a veces el error es el camino más hermoso hacia lo correcto. Y Do-Jun, el gemelo que vivía en la sombra de su hermano, por fin supo lo que era brillar, no con gritos, sino con luz propia, reflejada en los ojos, de la única persona que lo vio de verdad.